En la isla de Helgoland, en el medio del Mar del Norte, el paisaje impone una forma particular de atención. El viento golpea con constancia, el horizonte aparece despejado y la falta de estímulos innecesarios obliga a la mente a quedarse con lo esencial. Werner Heisenberg llegó allí buscando alivio para una alergia persistente, pero también encontró un espacio donde el pensamiento podía respirar. Venía de meses intensos, rodeados de cálculos, discusiones y modelos que ya no lograban describir con coherencia el comportamiento del mundo subatómico. La física clásica, tan poderosa para explicar el movimiento de los astros o la caída de los cuerpos, mostraba grietas cuando se la llevaba al territorio de lo infinitamente pequeño. Es en ese contexto de aislamiento y concentración, Heisenberg comenzó a mirar el problema desde otro lugar. En vez de insistir en una descripción completa y simultánea de los fenómenos, se preguntó qué ocurriría en el mismo acto de observar. Descubrió que para medir la posición de una partícula era necesario interactuar con ella, iluminarla, tocarla de algún modo. Esa interacción inevitable modificaba su estado. La observación dejaba de ser un registro externo y pasaba a ser una intervención que transformaba el fenómeno. Ese momento fue decisivo. La realidad ya no podía pensarse como algo que existe intacto frente a un observador neutral. Conocer implicaba participar. Medir implicaba influir. El mundo físico se revelaba como un entramado de relaciones donde el observador formaba parte del sistema observado. Esta escena, aparentemente lejana del entrenamiento corporal, encuentra un eco inmediato en la experiencia de la escalada. El cuerpo que se mueve tampoco existe separado de la atención que lo acompaña. Cada gesto se organiza en relación con la mirada que lo observa, con la intención que lo guía y con el contexto que lo rodea. La escalada, como la física de Heisenberg, muestra que observar siempre transforma. En el muro esta transformación se vuelve tangible. Un escalador prueba una secuencia cuando el gimnasio está vacío. El movimiento aparece con una continuidad particular. La respiración acompaña, la mirada se adelanta hacia la próxima presa, el cuerpo ajusta de manera casi automática. El gesto no es perfecto, pero tiene fluidez. En ese mismo escenario, la aparición de una mirada externa introduce una nueva condición. Puede ser la mirada de un compañero, de un entrenador, de una cámara encendida e incluso de la propia autoevaluación consciente. El cuerpo registra esa presencia y se reorganiza. Esta reorganización adopta muchas formas. A veces mejora la precisión, otras veces introduce rigidez, pero en todos los casos revela una verdad fundamental. La atención modifica la organización del movimiento. El cuerpo no se mueve de la misma manera cuando sabe que está siendo observado, evaluado o medido. La observación forma parte del contexto y el sistema motor responde a ese contexto. En el entrenamiento moderno esta relación se intensifica. El uso de datos, métricas, videos, tests y registros se volvió habitual. Todo esto aporta claridad y estructura. La clave está en integrar estos recursos de manera que potencien el aprendizaje en lugar de interferir con él. Heisenberg ofrece una lente precisa para pensar este desafío. Así como en la física subatómica la medición transforma el fenómeno, en el entrenamiento la observación transforma el gesto. Esto revela una pregunta central que atraviesa toda la práctica. ¿Cómo entrenar utilizando la observación como una herramienta de organización y aprendizaje sin que esa observación fragmente la fluidez del movimiento? La respuesta no se encuentra en eliminar la observación, sino en aprender a situarla. El principio de incertidumbre formulado por Heisenberg suele presentarse como una limitación del conocimiento. Sin embargo, su aporte más profundo radica en mostrar que el fenómeno se define en relación entre el observador y la observado. La imposibilidad de conocer simultáneamente ciertos parámetros con precisión absoluta no surge de una falla técnica, sino de la naturaleza relacional del sistema. Observar implica intervenir, y esa intervención modifica el estado del fenómeno. Llevado al terreno del movimiento humano, esta idea ilumina el funcionamiento del sistema motor. El cuerpo no ejecuta gestos como una máquina aislada, se organiza como un sistema complejo que integra información sensorial, equilibrio, memoria motora, estado emocional, intención y contexto. La coordinación emerge cuando estos elementos se integran en una organización global. La fragmentación aparece cuando la atención intenta controlar cada componente por separado durante la ejecución. Esto revela una clave del aprendizaje motor.
La precisión surge de la integración, no del control consciente permanente. El cuerpo aprende a moverse con eficacia cuando puede desplegar patrones organizados, no cuando es interrumpido por correcciones constantes en tiempo real. El análisis técnico cumple un rol fundamental, pero su potencia depende del momento en que es aplicado. Heisenberg mostró que la búsqueda de control absoluto introduce muchas perturbaciones. En el entrenamiento ocurre algo análogo. Un exceso de control consciente durante el gesto altera la continuidad del movimiento. Esto no invalida el análisis, sino que lo ubica en un lugar más inteligente dentro del proceso. El aprendizaje se vuelve más profundo cuando se respetan los distintos tiempos del movimiento. Antes de la acción, la observación organiza. Durante la acción, la atención sostiene la intención global. Después de la acción, la observación integra y reajusta. Esta secuencia permite que el cuerpo incorpore información sin perder fluidez. La escalada ofrece innumerables ejemplos de esta dinámica. La lectura de la vía, la anticipación de apoyos y la estrategia ocurren antes de subir. Durante la ejecución, el cuerpo necesita continuidad y decisión. Y después del intento, el análisis permite refinar el gesto. Heisenberg también dejó otra enseñanza relevante. Frente a un límite, la ciencia puede endurecer sus modelos o transformarlos. Él eligió transformarlos. Y en el entrenamiento los límites aparecen de manera constante. Límites de fuerza, de tiempo, de recuperación, de edad, de motivación. Cada límite invita a refinar la relación con el cuerpo y con la práctica. La escalada progresa cuando esa relación se vuelve más sensible y mucho más inteligente. Este enfoque desplaza la idea de control total y propone una noción más rica, la organización dinámica. El cuerpo se vuelve preciso cuando aprende a organizarse en contextos cambiantes, no cuando intenta fijar una forma ideal e inmutable del gesto. La observación, bien situada, favorece esta organización. Aplicar estas ideas al entrenamiento implica diseñar prácticas que regulen conscientemente la atención. El objetivo es crear condiciones donde la observación funcione como soporte del aprendizaje y no como una interferencia que rigidece el gesto. Un primer paso consiste en estructurar las sesiones con fases claramente diferenciadas. En la fase de preparación, la observación cumple un rol organizador. El escalador mira la vía, reconoce presas, evalúa distancias y define una intención global. Este momento permite que el sistema nervioso reduzca la incertidumbre inicial y se prepare para la acción. La observación aquí construye un mapa. En la fase de ejecución, la atención se beneficia de un enfoque amplio y sensorial. El cuerpo responde mejor cuando la intención es clara y global. Consignas simples, orientadas a la acción, ayudan a sostener la continuidad del gesto. La dirección de la cadera, el ritmo de la respiración, la suavidad del apoyo del pie o la mirada adelantada son ejemplos de focos que se organizan sin fragmentar. La clave está en evitar la corrección consciente constante durante el movimiento. En la fase de integración, la observación recupera su protagonismo. Revisar el intento, mirar un video, dialogar con un compañero, registrar una sensación permite consolidar el aprendizaje. La pregunta orientadora en este momento apunta a identificar un ajuste mínimo que mejore la próxima ejecución. Este enfoque evita la saturación de información y favorece una progresión estable. Este esquema puede aplicarse a distintos contenidos de entrenamiento. En la fuerza específica, por ejemplo, la técnica del agarre, la posición del hombro o la organización escapular se trabajan con atención consciente en momentos específicos. Durante la ejecución de la carga, el foco se desplaza hacia la continuidad, la respiración y la estabilidad global. La integración posterior permite ajustar sin romper el patrón. En la resistencia, las métricas aportan un marco de referencia. El tiempo, la cantidad de movimientos o la duración del esfuerzo orientan la sesión. Durante la ejecución, la sensación corporal guía el ritmo. La observación posterior permite evaluar la economía del gesto y la capacidad de sostener la coordinación bajo fatiga. Por ejemplo, en el boulder, la alternancia entre el análisis y la ejecución se vuelve especialmente relevante. La lectura estratégica del problema organiza el intento. La ejecución requiere decisión y continuidad. La observación posterior refina la técnica. Entrenar esta secuencia fortalece una habilidad clave, la capacidad de decidir y ejecutar sin dudar. Otro aspecto central es entrenar la relación con la mirada externa. Escalar bajo observación es una habilidad que se puede desarrollar. Exponerse progresivamente a la mirada de otros,
a la filmación y al análisis compartido permite que el cuerpo aprenda a sostener su organización incluso en contextos evaluativos. Esta competencia resulta fundamental tanto para la competencia, en el caso de la escalada, como para los encadenes exigentes. La observación también se entrena desde quien acompaña. Una intervención eficaz es clara y económica. Una sola consigna bien formulada suele generar más impacto que múltiples correcciones simultáneas. El cuerpo integra mejor cuando recibe información que orienta la acción sin saturarla. La variabilidad cumple un rol fundamental en este proceso. Practicar un gesto en contextos ligeramente distintos fortalece la estabilidad funcional. La observación se orienta entonces a evaluar la adaptabilidad del movimiento. Esta perspectiva construye una técnica más robusta y transferible. En escaladores con experiencia, especialmente a partir de cierta edad, la observación se convierte en una herramienta de cuidado. Registrar señales de fatiga, la calidad del movimiento y el estado articular permite ajustar la carga con inteligencia. La observación orientada al proceso favorece la longevidad del rendimiento. Heisenberg también inspira una forma más madura de relacionarse con los datos. Las métricas y los registros aportan información valiosa. La clave está en integrarlos con la experiencia vivida. El dato orienta, la sensación confirma. El entrenamiento se vuelve más completo cuando ambas dimensiones dialogan. Heisenberg mostró que observar es participar. Esta idea trasladada al entrenamiento transforma la manera de entender el gesto. Cada mirada, cada medición, cada análisis influye en la forma en que el cuerpo se organiza. Entrenar bien implica aprender a usar esa influencia con sensibilidad y criterio. La observación se vuelve una aliada cuando prepara el movimiento y lo integra después. Durante la ejecución, el cuerpo necesita continuidad, presencia y confianza. La precisión aparece como consecuencia de una organización global afinada, no como el resultado de un control fragmentario. La escalada ofrece una enseñanza clara en este sentido. El cuerpo dialoga con la gravedad, la fricción y el espacio. La mirada orienta, la respiración regula, el gesto se despliega. Cuando la observación encuentra su lugar, el movimiento recupera su fluidez y su potencia. Entrenar es aprender a habitar esa relación. Mirar para comprender, actuar para expresar, volver a mirar para integrar. En ese ciclo, el cuerpo encuentra una forma de moverse que es a la vez precisa, adaptable y viva.